Pues buenas tardes. Os grabo este vídeo, como os comentaba en clase, acerca de luego, por terminar el tema de reglas. Si recordáis, acabamos con el control de razonamiento, con los tres mecanismos basados en especificidad en sensibilidad y estabilidad, que son el principio de refracción, el principio de actualidad y el principio de especificidad. Con respecto al de actualidad, un comentario que no hice en clase, y es que, como comentábamos, las reglas van a recibir diferentes activaciones. Entonces, por ejemplo, puedo tener la regla 4 que se activa con los hechos en las direcciones 3, 1, 7, y la regla 7 que se activa con los hechos en las direcciones 4, 1, 2. Entonces, lo que se hace aquí para determinar qué conjunto de hechos es más actual, nosotros vamos a considerar que simplemente se hace una ordenación lexicográfica desde el mayor valor al menor. Es decir, en todos estos conjuntos de hechos, entre todos esos, el hecho más actual es el 7. Así que se ejecutaría la regla 4. Con, Se ejecutaría la regla 4 con ese conjunto de hechos. Si por alguna razón hubiese un empate en el 7, pues entonces iríamos al siguiente mayor valor. Así hasta deshacer el empate. Y bien, y para acabar el tema, deciros que en su momento los sistemas basados en reglas se volvieron muy interesantes, aparte de porque era fácil escribir conocimiento en ellos, más fácil que escribir un programa, escribir ese conocimiento en C. Aparte de eso, pues porque tenían estas dos características: la capacidad de explicar su proceso de razonamiento y la capacidad de tratar con valores inciertos. Lo de explicar el razonamiento se debe a lo siguiente. Si yo le doy a run a mi sistema y por alguna razón mi sistema me dice que el paciente tiene gripe, a continuación el usuario podría preguntarle ¿por qué me dice eso? Bueno, esto no es que lo haga Eclipse, esto es una posibilidad que se podría añadir a los sistemas basados en reglas. Pero le podríamos preguntar, oye, ¿por qué me has dicho que tiene gripe? Y responder a esa pregunta sería tan sencilla como porque he ejecutado la regla X que tiene este antecedente. Es decir, pues porque en las condiciones para la regla X, a lo mejor son que la temperatura está por encima de 38 y tiene y moquea, pues me podría responder, pues porque esto es cierto. Y bueno, eso en un sistema del 84, pues eso se mejoró utilizando metareglas, y entonces era capaz de concatenar más explicaciones acerca de por qué había llegado a un diagnóstico en un paciente. Y con respecto a la incertidumbre, deciros que normalmente los humanos trabajamos con información imprecisa. Por ejemplo, si le preguntamos a alguien que ha salido del cine si le ha gustado la película, ese alguien nunca te va a decir, pues me ha gustado un 7, que sería información muy, muy, muy precisa. Pero eso no lo dice nadie. Las personas pues decimos, me ha gustado mucho, está muy chula, me ha aburrido, etc. Decimos esas cosas que es difícil trasladar a un valor numérico, que es lo que en realidad le gustaría a un ordenador. A un ordenador le gusta trabajar con números. Bien, pues entonces, en los sistemas basados en reglas, el primer intento donde se intenta introducir este manejo de la incertidumbre. La idea es que junto a cada regla, antecedente implica consecuente, se añadía un factor de certeza. Ese factor de certeza normalmente es un valor entre 0 y 1, que te dice pues cómo de
certeza, cuántas certezas tienes tú en que esta conclusión es cierta a partir de esta hipótesis, a partir de este antecedente, en ese rango. A lo mejor, pues, por ejemplo, a la regla esa pues le pones 0,8. Si el paciente tiene una temperatura alta y moquea, pues considero que tiene gripe con una certeza de 0,7, por ejemplo. Bien, aparte de eso, deciros que lo de los factores de certeza en su momento eran bastante chapuceros, es decir, los valores se ajustaban a mano y si el sistema no funcionaba bien, se modificaban un poco a mano. Y hoy en día pues tenemos mecanismos que tienen un background matemático mucho más interesante, como la lógica difusa o como las redes bayesianas. Bien, y con eso acabamos el tema de reglas, porque lo siguiente que hay en la diapositiva, esto no lo vamos a ver, no me interesa tanto, y vamos a ir a algunos ejercicios que pueden ser interesantes comentarlos. Por ejemplo, el primero, en clase hicimos el segundo. El primero no lo hicimos porque era encadenamiento hacia adelante, que en principio es simple, pero te dice que el control de razonamiento utiliza o bien esto, o bien le da prioridad a la regla del menor índice, o utiliza especificidad, o también podríamos considerar que o utiliza actualidad. Y entonces, dependiendo de eso, el sistema en cada momento va a seleccionar una u otra regla a ejecutarse. Entonces, para hacer este ejercicio en el apartado A, el B o un posible C, lo que yo esperaría sería que me dijeseis lo que hace el sistema en cada iteración. Tengo la iteración 1, la iteración 2, la iteración 3, etc. En cada iteración me digáis qué reglas están activas y qué conjuntos de hechos activan esas reglas, que me digáis qué regla es la que se ejecuta, solo una regla se ejecuta según el criterio que estéis aplicando, y cómo se modifica la base de hechos, dependiendo de la regla que se ha ejecutado. Por ejemplo, se ha ejecutado la regla 4, así que se añade a la base de hechos el hecho H1. Y en la iteración segunda, pues a lo mejor está la misma regla activa o a lo mejor aparecen nuevas reglas activas, etc. Así sería como esperaría que hicieseis este ejercicio. El ejercicio 3 es igual. Bueno, esto es... a ver, ¿dónde está? El pliego conocido... Considera que el sistema puede computar... Es el conjunto de la variable de si aplique la estrategia de inferencia adecuada si el objetivo, exactamente, si el objetivo es conocer los valores de la variable x4. Bueno, pues vosotros tenéis que decidir si es mejor aplicar encadenamiento hacia adelante o hacia atrás. Aparte de eso, pues algunos comentarios, que es que como son variables multivaluadas, pues en la base de hechos a lo mejor tenemos x1 igual a c y también tenemos x1 igual a a. Por tanto, ¿en qué condiciones, en qué situaciones esto sería cierto? Pues si en la base de hechos existe algún hecho que te diga que esto es cierto. ¿En qué condiciones sería este predicado cierto? Vamos a ver si me deja escribir. Pues en las situaciones en las que al menos existe un hecho que le asigna un valor a x1. ¿Y en qué situaciones sería esta condición cierta? Pues cuando no existe ningún hecho en la base de hechos que me diga que x3 sea igual a e. Bien,
Eh, este creo que es igual. Este no hace falta que lo penséis. Y este tampoco. De hecho, este habla de dependencia reversible y irreversible que no lo hemos hablado, no lo hemos comentado en clase. Este sí me interesa un poco. Dice, primer ejercicio. Imprime todas las combinaciones de valores de dos variables v1 y v2. Bien con hechos v1 valor 1, etcétera, o bien con hechos multicampos. Si intentase escribir un programa basado en reglas, en clips, que imprimiese todas las combinaciones de valores de dos variables, que por ejemplo, imaginaros que lo que tenéis en la base de hechos es v1, 1, v1, 2, v2a, v2b, v2c, conseguir imprimir 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Así, quizás os parezca complicado cómo hacer ese programa que imprima todas las combinaciones. Si lo pensásemos en C, seguramente pensaríamos que necesitamos dos bucles. Un bucle que recorra los valores de V1 y otro bucle que recorra los valores de V2. Si la pregunta, en vez de imprimir todas las combinaciones de valores de esas dos variables, fuese imprimir alguna combinación, pues quizá a alguien se le ocurre escribir la regla de rule, nombre, regla, la que sea, y aquí pone v1x, v2y, print out tx y crlf. Quizá a alguien se le ocurre escribir esa regla. De hecho, ciertamente esa regla pues coge un hecho de V1, un hecho de V2, el que sea, y imprime el resultado. A lo mejor imprime 1C. Sin embargo, a la persona que se le ocurra escribir eso y ejecutar run, se va a llevar la sorpresa de que no solo escribe 1C, escribe realmente todo esto. Así que ya habría resuelto el ejercicio. Lo interesante sería preguntarse cómo es que ha hecho eso. Porque esta regla resuelve el problema de escribir todas las combinaciones de valores de V1 y V2. Bien, pues la razón es que esa regla se activa para todos los conjuntos de hechos que son las combinaciones de V1 y V2. Es decir, tenemos una activación de esta regla, nombre regla con los hechos 1, 2, 3, 4, 5. Con los hechos 1, 3, tengo otra activación, nombre regla 1, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo podéis ver en la agenda de Eclipse. Entonces, cuando le dais a Run, se ejecutan una a una todas esas activaciones y por eso aparecen todas las combinaciones. Lo interesante de este ejercicio es que veáis lo simple que es resolver esto con clips, con reglas. No te tienes que preocupar de implementar los bucles, porque el motor de inferencia ya hace los bucles, ya busca todas las posibles formas de activar la regla y las ejecuta. El segundo ejercicio también interesante, dice, a la derecha tenéis un laberinto, imaginaros que hay un robot o una hormiga, lo que sea, que es capaz de avanzar un paso y girar a la izquierda o a la derecha y se os pide que salga de este laberinto, de este y de cualquier laberinto de este tipo. Bueno, si
A continuación yo os preguntaría, ¿conocéis estrategias para salir del laberinto? Y seguramente alguno conoce algunas, pero habrá otros que no. ¿Qué estrategia hay para salir de un laberinto, sea cual sea el laberinto? Pues la estrategia es pegarse a una pared. Fijaros, si me pego a la pared de la izquierda, pues entonces hago esto. Y si me pego a la pared de la derecha, pues hago esto. En ambos casos consigo encontrar la salida del laberinto. Y de hecho eso va a funcionar en cualquier laberinto. Así que lo que tendríamos que programar sería un sistema que se pegue a alguna pared. Por ejemplo, vamos a hacer que nos peguemos a la pared de la izquierda. ¿Qué tengo que considerar? Pues todas las posibles situaciones en las que se puede encontrar mi agente, mi hormiga. La primera situación es, me voy a pegar a la pared de la izquierda. Entonces, si mi sistema va por aquí, es decir, tiene una pared a la izquierda y no tiene pared delante, lo que tendría que hacer sería dar un paso hacia adelante. Pues bien, ya está. Esa sería una primera regla que escribiríamos. Si muro izquierda y no muro delante, entonces avanzar. Esa es una situación. Otra situación es, pues bueno, pues a lo mejor yo voy siguiendo mi muro y de repente no puedo seguir avanzando porque tengo una pared delante. Fijaros que no estoy dibujando el laberinto por el resto. El resto del laberinto no lo estoy dibujando porque no es relevante. Lo único relevante es lo que tengo que hacer en la situación donde estoy. Entonces, si, si tengo esa pared, lo que debería hacer sería girar a la derecha. Pues esa sería la segunda regla. Muro izquierda y muro delante, entonces gira derecha. Y la tercera situación sería, ¿qué pasaría si yo voy andando, voy andando, voy andando y de repente me encuentro aquí? Lo que hay aquí es independiente, da igual si ahí hay una pared o no hay una pared. Tengo que tomar una decisión en esta casilla. Y la decisión correcta sería girar a la izquierda y además avanzar un paso. Porque si me quedase en ese sitio, después no tendría muro a la izquierda y volvería a girar, lo cual es incorrecto. Entonces sería girar a la izquierda y avanzar. Bueno, esa regla ya no la escribo, pero mm, como veis es súper sencilla. Y si ejecutásemos eso sobre un laberinto, veríais que funciona. De hecho, lo vais a hacer en práctica. Para práctica hemos preparado un sistema donde hay un agente y vosotros tenéis que decirle, oye, pues cuando tenga una pared a la izquierda, pues tienes que avanzar, cuando no la tengas tienes que girar, etc. Bien, y por último, eh, aquí hay otro ejercicio interesante que es la paradoja de la esfera. Dice, sea una esfera que es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, le tendríamos que dar un valor a su radio o a su diámetro.
y una cinta que rodea esa esfera por su ecuador, sin dejar ninguna oquedad en ninguno de sus tramos. Es decir, el perímetro de la esfera es igual al perímetro de la cinta. Imaginaros que aumentamos la longitud de la cinta exactamente 1 metro. 1 metro. De forma que podemos distribuir una oquedad que aparece entre la cinta y la esfera uniformemente por toda ella. Sería algo así como un anillo de Saturno. Bien, pues la pregunta es, ¿qué objetos pueden pasar por esa oquedad? Nada, un folio de papel, una mano, una pelota de béisbol, un camión, un helicóptero, varias cosas. Podríamos considerar que a lo mejor pasan. El objetivo sería dar respuesta a esta pregunta. Obviamente vosotros podéis hacer los cálculos y dar respuesta a esa pregunta, pero también podríais hacer un sistema basado en reglas que responda a esa pregunta. Ese sistema basado en reglas debería tener conocimiento genérico de geometría. Aquí básicamente lo que necesitamos es transformar de radio a perímetro, de perímetro a radio y calcular la diferencia de radio, la diferencia del radio de la esfera y la diferencia del radio de la cinta. Y se ha acabado, no hay que hacer nada más. Pero claro, queremos que ese conocimiento sea genérico. Quiero escribir reglas, me interesa que escribáis reglas que, dada cualquier circunferencia, no tiene por qué ser ni la de la esfera ni la de la cinta, cualquier circunferencia, dado su radio, me sepa calcular su perímetro. Y viceversa, y al revés. Dada cualquier circunferencia y conocido su perímetro, me sepa calcular su radio. Y ya está. Y entonces, a ese sistema, introduciéndole los valores del diámetro del Sol, o más bien de la esfera, que sería un valor muy grande, y cuál sería la dimensión mínima de esos objetos, pues podría ver si la dimensión mínima de esos objetos es mayor a la oquedad que se forma entre la cinta y la esfera. Bueno, esto os dejo que lo hagáis y de todas formas también os enseñaré un poco cómo lo tengo yo hecho en clase ya después de Semana Santa. Nada más, que tengáis buena Semana Santa. Nos vemos.